Ok, pues muy buenos días. Bienvenidos a todos a este seminario de política educativa FARO-UDEG en esta sesión de marzo, en la que es un gusto estar con nuestros participantes y con todos ustedes como público, y en la que vamos a hablar sobre estos cambios en la política curricular. En especial, nos enfocaremos en hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Están conmigo, yo soy Alejandra Luna, y están conmigo las coordinadoras también del FARO, de este seminario de política educativa, la coordinadora del FARO, Arcelia Martínez Borrón, y también la doctora Mercedes Ruiz, que es parte del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia. Nos acompañan también pues nuestros invitados, que estamos muy orgullosas de tener acá con nosotros, el doctor Eduardo Andere, la doctora Irma Villalpando y el doctor Luis Medina Gual. En un momento les voy a dar una pequeña semblanza de ellos, pero me gustaría que antes de pasar a las semblanzas, nos diera unas palabras introductorias, Arce Martínez Bordón, sobre qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muchas gracias, Ale. Pues no, muy rápido. La verdad es que quiero dejar tiempo a nuestros invitados y nuestra invitada. Como ya decía Alejandra, este es nuestro sexto seminario. Tenemos un seminario mensual. Nos encanta que nos acompañen, que estén pendientes de las discusiones de coyuntura en las que intentamos abonar un granito de arena para la reflexión colectiva. Y nos parece, bueno, que este tema es muy importante. Recién salió, circuló desde hace algunas semanas, una propuesta, ¿no?, de plan de educación, a la educación básica, el plan curricular. Y nos parece importante pues discutir sus alcances, sus propuestas, qué es nuevo, qué continúa, ¿no? Y por supuesto también hacer crítica, siempre desde un espacio constructivo, pero una crítica que es necesaria. Este plan surge, esta propuesta surge a la mitad de este sexenio, como siempre vamos un poquito tarde con las propuestas curriculares, y los maestros se enfrentan a este enorme reto de hacer cambios, ¿no?, en su práctica, en lo que se espera de ellos. Y bueno, es una rueda un poco infinita de nunca acabar. Y eso, bueno, eso es parte de nuestra preocupación, pero no quisiera dar perder más tiempo, ¿no? Más bien dejarle la voz a nuestros especialistas, y gracias por acompañarnos. La grabación quedará en la página web del FARO y también en el Departamento de Educación. Adelante, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, Arce. Pues sí, vamos a dar paso a esta primera ronda en la que nuestros especialistas nos van a platicar y nos van a dar su punto de vista. Los voy a presentar en el orden en el que van a participar. Comenzamos con Eduardo Andere. Él es doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston, con maestrías en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana y su tesis obtuvo el primer premio de Economía Banamex. Es analista y escritor en temas de políticas públicas, política educativa, educación comparada y aprendizaje. Es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. Muy buenos días, doctor Eduardo. A continuación vamos a tener también a la doctora Irma Villalpando. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de licenciatura y maestría en la misma universidad. Es directora general en el Centro Escolar Lancaster desde hace 2 décadas. Sus proyectos de investigación versan sobre el pensamiento filosófico de Jean-Jacques Rousseau y Michel Foucault. Recientemente publicó el libro En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna. Ha escrito diversos artículos académicos en revistas especializadas y también escribe temas de coyuntura, en especial de política educativa de educación básica, y ha participado en proyectos editoriales colectivos. Bienvenida, doctora Irma. Y por último, y no menos importante, va a estar con nosotros el doctor Luis Medina Gual. Él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac y es egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia del ICE Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad de Anáhuac, México, y la Universidad Complutense de Madrid.
Fue consultor responsable de bachillerato en Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Altos. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente, y ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica de FIMPES Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenos días, Luis. Y bueno, pues damos paso con el doctor Eduardo Andere. Si gusta compartirnos, doctor, qué es lo bueno, lo malo y lo feo que le ve a este nuevo plan. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema no es menor. Estamos hablando de un cambio curricular que, si se lleva a cabo, expondrá a nuestros maestros y a nuestros niños en menos de 6 años a 3 currículos diferentes. Y bueno, si necesitamos darle estabilidad a algo en la época del cambio, en la era del cambio, es a la forma en la que organizamos nuestros ambientes de aprendizaje en la escuela a través de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y uno de los elementos de este proceso y del ambiente de aprendizaje son los currículos escolares. Entonces, bueno, desde el punto de vista pedagógico no es muy buena noticia. No era ya una buena noticia tener 2 diferentes currículos en un poco tiempo. Ahora vamos a tener 3 diferentes currículos con diferentes libros de texto, con diferentes visiones, etcétera, etcétera. Esto complica mucho el tema, tanto educativo como pedagógico. Ahora, entrando propiamente al tema del plan y los programas de estudio y el marco curricular en donde se encierra, digamos, toda esta filosofía detrás de los nuevos programas de estudio, pues yo observo serias deficiencias estructurales, ¿no? La primera es que el marco curricular, en lugar de ser un plan de estudios, un marco que oriente el pensamiento pedagógico detrás de la ciencia del aprendizaje, en realidad lo que tenemos es una especie como no sé, como de un artículo, un paper, un capítulo de un libro sobre unas epistemologías o una epistemología muy concreta, orientada a este pensamiento de la decolonización y de la visión del sur, o de las epistemologías del sur, tratándose de zafar, digamos, de un pensamiento eurocentrista y de una ideología liberal o neoliberal que aparentemente, según los autores de este marco curricular, ha sometido y ha impedido el desarrollo educativo y académico de nuestros niños. Entonces, no se trata propiamente de un documento que nos anuncie una nueva pedagogía, un avance en las ciencias de aprendizaje, sino una apología a estas líneas de pensamiento decolonizador y del sur, como ahora se les menciona. El siguiente punto que quisiera mencionar es que el documento en sí es muy ideológico, ¿no? Sobre todo este documento de 157 cuartillas que nos presentan los diferentes programas de estudio. Y bueno, los gobiernos tienen sus ideologías, ¿no? Y hemos observado en los últimos 3 currículos más o menos ideologías de derecha o ideologías neoliberales, pero siempre hay una tendencia a respetar lo que las ciencias del aprendizaje nos dicen de acuerdo a sus nuevos hallazgos, y es cómo aprenden
los niños y jóvenes. Y aquí lo que estamos enfatizando, lo que se enfatiza en estos documentos, más que cómo aprenden los niños y jóvenes, lo que estamos diciendo es cómo deben enseñar los maestros y las maestras, ¿no? Que es quizá completamente contrario a toda la tendencia mundial de enfocar nuestra pedagogía un poco más hacia el aprendizaje y un poco menos hacia la enseñanza. En ese sentido, como que estamos regresando alrededor de unos 20 o 30 años, nos estamos yendo a un paradigma anterior del nuevo paradigma que mueve, digamos, la educación en el mundo. El siguiente punto es que es un documento preparado de manera parroquial. Es un documento preparado, o aparentemente así se lee por la lectura del mismo, preparado por las mismas personas que defienden una ideología y que defienden una posición frente al desarrollo, digamos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los países. Entonces, no observo yo diferentes tintas de pensamiento pedagógicas, filosóficas, sino una especie como de línea en donde cuando entran los pedagogos a escribir sus partes en los programas de estudio, en los aprendizajes esperados, en lo que se espera que hagan los maestros en la cotidianidad del aula, como que observo que se les fuerza a acoplarse a una ideología preestablecida. Es un tercer punto que me gustaría desarrollar y después quizás lo platiquemos más adelante, es que el documento parece ser que fue hecho deprisa. Según entiendo, se empezaron a elaborar las ideas para estos nuevos proyectos curriculares a mediados del año pasado, durante una parte importante de la pandemia, durante el encierro. Y a principios de este año se nos presentan, digamos, en menos de 6 meses, algo que en otros países lleva 3 o 4 años para elaborar, ¿no? Que es un nuevo proyecto curricular. Entonces tiene también esta falla de origen. Luego observo una gran asimetría en los 2, 4, 6, 8 ejes articuladores, 7 u 8 ejes articuladores, ¿no? Que se supone que deben cruzar transversalmente la labor pedagógica de los maestros. Y son ejes articuladores que no tienen nada entre sí. Por ejemplo, el primer eje es la inclusión, ¿no? Y que es un concepto, digamos. La inclusión es un concepto, es un principio aceptado quizás en todas partes del mundo, que debemos reconocer como válido, como un valor social en cualquier tipo de currículo. El segundo eje articulador es algo así como le llaman pensamiento crítico, ¿sí? Y esto es una habilidad, no es un concepto o un valor. Es una habilidad presente en toda la historia de la educación escolar y no escolar. Es aquello que nos ayuda a ser mejores personas desde el punto de vista crítico. Pero pensemos muy bien, cuando hablan de pensamiento crítico, no están hablando de la habilidad de pensar críticamente en los diferentes dominios de aprendizaje para los niños y jóvenes, sino están pensando en un pensamiento crítico decolonial y del sur. Y eso es antitético con el pensamiento crítico. No podemos enseñar pensamiento crítico diciendo que la única verdad es la ideología que yo sostengo. Entonces, ahí tenemos una enorme contradicción y una falla pedagógica. Y así me puedo seguir con los otros, pero no tengo tiempo y quizás lo dejo para preguntas. Otra cosa que me ocasiona ruido emocional y cognitivo es esto de los saberes, ¿no?
él dice algo así como que el conocimiento científico, ¿no?, es acompañado y subsumido por un nuevo superconocimiento denominado saberes, ¿no?, que es uno de los 4 campos formativos, ¿no? El lenguaje es uno, saberes y pensamiento científico, ¿no?, donde dice algo así como textualmente, abro comillas, uh, interactúan en en este campo los saberes de las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología, los cuales propician el estudio integral de los fenómenos y procesos naturales asociados a algunos aspectos de las ciencias sociales y favorece el aprendizaje y adquisición del pensamiento científico, considerando los saberes de otras áreas de conocimiento y de saberes aportados por diversas culturas. ¿Qué pasa si los saberes de las diferentes culturas o los saberes de los maestros van en contra del conocimiento científico? ¿No? Vamos, ir en contra del conocimiento científico es ir en contra de todo lo que hemos avanzado como humanidad en la historia de la educación, ¿no? El único lenguaje que nos permite hablar a través de las ideologías de izquierda, de derecha, neoliberales, decolonizadoras del sur, cualquier ideología, el único lenguaje en el que nos podemos sentar a platicar y no pelearnos es el lenguaje de la ciencia. Si sobre la ciencia vamos a colocar saberes no sujetos a la metodología científica, pues nos vamos a dar de guamazos todo el tiempo desde el punto de vista intelectual y pedagógico. En fin, no sé si creo que ya me acabé los 10 minutos, Arcelia. Entonces, tengo todavía otras cositas por ahí que decir, pero Quedan como 2 minutitos, pero... quizá esto que he dicho, pues alimente después un nutrido debate. Sí, adelante. Yo creo que está muy bien así. Ahorita retomamos varios de los puntos. Doctora Irma. Sí, gracias. Ya puse mi temporalizador, entonces espero estar a tiempo. Gracias por la invitación, por supuesto. A ver, lo bueno que tiene todo esto quizá es que nos convoque a hacer una reflexión social, ¿no? Una reflexión importante, urgente, pero no en el sentido de urgencia que se está planteando. Preguntarnos por la formación de nuestros niños y niñas y jóvenes y, digamos, reflexionar en torno a las finalidades, a la axiología de la educación siempre es benéfico para cualquier sociedad en cualquier tiempo. Estar haciendo revisiones permanentes que nos lleven a reflexiones más acabadas, de mayor consenso. Entonces, eso yo lo veo de bueno. No obstante, me parece que de malo es que están desdibujadas o al menos no atendidas las diferentes dimensiones que tiene la elaboración de un currículum, de una nueva propuesta educativa. Entonces, yo quiero compartir estas dimensiones que me parecen no atendidas y que son necesarias. Partir con una quizá premisa de perogrullo, el tema es que toda apuesta curricular tiene un carácter cultural, es un producto, es una elaboración de la cultura y por tanto es dinámico y por tanto es cambiable y por tanto es efecto de un contexto histórico determinado. Este carácter, esta producción social del currículum, esta, digamos, manera de entenderlo, se escucharía bien y me imagino que lograría la aceptabilidad de todos. Pero empezamos a tener problemas para concretar qué es eso que se llama lo social o quién decanta el discurso de lo social y quién o desde dónde es el lugar de esa enunciación, de esa apuesta. Y ahí es donde yo plantearía algunas preguntas. Digamos, se sabe, ¿no?, que por la organización de las sociedades modernas, del aparato escolar, le corresponde al Estado, ¿no?, su organización, además garantizarla.
Y en ese sentido, digamos, tiene un carácter político y, por supuesto, ideológico. Sin embargo, también tiene otras más dimensiones. Queremos entonces, aquí yo plantearía la pregunta, si es una producción social, si es, digamos, un efecto de la cultura situada en el contexto histórico determinado en el que estamos, ¿quiénes son o quiénes serán los participantes? Los maestros, los expertos, algo que una denominación política le llama el pueblo, ¿no? ¿Desde dónde puede ser la validación de este discurso o la legitimidad? Que me parece que es la que buscan las asambleas, ¿no? Que sea de los maestros, me parece que en una retórica de suyo, pues demagógica y digamos, de montaje, pero digamos, lo peor que podría pasar es que sea un pequeño grupúsculo, ¿no? Con fuerte, digamos, carga ideológica, que aunque no se niega, también hay maneras, a mí me parece, de incidir de manera directa o indirecta para la formación de este proyecto educativo que tenemos. Entonces, una vez, digamos, colocada esta tensión de quiénes van a decantar este discurso en lo social, quiénes finalmente van a hacer esta construcción y desde dónde, la siguiente, que entonces tendría que ver en la otra dimensión del currículum, el carácter, yo le llamo, ¿no? El carácter moral del currículum. Y entendiendo moral por un sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos que definir, y a mí me parece ahí muy preocupante, ¿no? La apuesta de al menos este marco, esta primera presentación, este primer saque que me parece que está todavía en revisión, que ojalá que esto abone a hacer esta, más que revisión, yo creo que es una reestructuración lo que necesita. Pero decía yo, el carácter moral es la aspiración formativa. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos construir? Y eso está imbuido en todas las demás dimensiones. Si para el siglo XVIII o un poco antes, ¿no? La Radio Historium de los jesuitas o todo el proyecto, digamos, educativo de la naciente modernidad escolar, era justamente la construcción de un alumno obediente. Revisar la historia de la pedagogía es sumamente aleccionador. Como, digamos, callar y el silencio era lo bueno, era lo deseable, era lo educado, estaba relacionado al bien. Y ahora justo, ¿no? Hay dinamismo, hay protagonismo del alumno, el hablar, el pensamiento crítico, que nos decía el doctor Andere, ¿no? Entonces, digamos, este trazo de qué tipo de ciudadanos, y ahí se nos va también una imprecisiones enormes de la nueva propuesta curricular, porque me parece, ¿no?, que el tema, al estar teniendo una raíz ideológica, suena a restitución de los agravios que Occidente o que la modernidad les ha dado a los pueblos originarios o a las comunidades indígenas. Y en ese sentido, creo yo que lo malo digamos, en esta currículum moral, que es lo bueno y que es lo malo es lo neoliberal, ¿no? Lo malo es el individualismo, lo bueno es la comunidad, y ahí empezamos a tener, digamos, unas situaciones muy complicadas, porque esta vertiente de colonial que nos hablaba Eduardo, esta vertiente de colonial se ve aderezada, digamos, digamos, complementada por una lectura neomarxista, que ya es una crítica, me parece, muy ochentera a la escuela, desde Freire, donde se ve justo, ¿no?, que digamos, la escuela es una forma de concientización de la opresión. Y por eso Michael Apple está situado, y por eso Guiraud, y por eso Boaventura, ¿no? En ese sentido, esa doble, digamos, afluente de la que abreva el currículum lo hace tremendamente parcial, ideológico, y que deja sueltas una cantidad de cosas y de otras dimensiones. ¿Cuál es la otra que deja suelta? Es pues el debate instruccional, la dimensión instruccional del currículum, o lo que podríamos decir los planes de estudio, que sí se va a enseñar. Ya más allá del marco, cuando uno empieza a revisar, digamos,
las materias y tal, tampoco es que haya cambios tan esenciales, me parece, porque se percibe desconocimiento digamos, de la complejidad educativa. Se percibe, por supuesto, improvisación o rapidez. Un documento de esta naturaleza tendría que tener un proceso de elaboración, de maduración, de revisión y de consenso, ¿no? Y entonces eso también se observa. Habría que preguntarnos muchas cosas más en cuanto al currículum, ¿no? Como los otros currículums de décadas pasadas se lo preguntaron, los debates, cuáles son los actuales, si se enseña o no filosofía. Bueno, esa es más bien una pregunta para educación media superior, pero digamos, no son menores, por ejemplo, en lectoescritura, ¿no? ¿Qué tipo de letra? ¿Por qué? ¿Cuáles, no, metodologías? Y ahí ya pasamos al otro terreno, y con esta me parece que, déjenme ver mi hora, tendríamos que ir abonando. No es que haya salido así, también el otro está mal. Ay, me parece que por ahí anda una voz. Pero bueno, el tema también con el carácter instruccional del currículum tiene que ver con la apuesta justo por los saberes versus la ciencia. La modernidad justamente nos dijo, ¿no?, que en esta evolución del conocimiento humano, y sí, pues, tenemos 2 siglos en ello, desde, me parece, pues sí, el corte histórico hacia la modernidad, ¿no?, que la formación a los conocimientos científicos era justo lo que tendría que, el legado que la generación adulta le hace a la generación joven, justo como formas de pensamiento científico y de construir una mirada científica del mundo para hacer la comprensión del mismo. En esta idea justo de restitución, ¿no?, de lo que ellos llaman epistemicidios o invisibilización de las comunidades locales, entonces hay un encubrimiento de estas en al menos, no podría decir menosprecio, pero sí, digamos, en una marginalidad de lo científico o de la formación científica de los alumnos. Esto es, digamos, muy preocupante por el tema de, digamos, el plan de estudios y el enfoque, y es la última dimensión que yo creo que podemos entender, el carácter didáctico pedagógico del currículum. Y ahí es donde se hace agua todo, ¿no? No se sabe realmente. Perdón, Ale, ¿quieres decir algo, Alejandra? Sí, si puedes ir cerrando este primer bloque, por favor, y, sí. y para que le demos la palabra al doctor Luis. Gracias, Ale, ahí voy. Y en ese sentido, el carácter didáctico pedagógico, por eso es que no hay ideas sobre teorías del aprendizaje, teorías de la cognición, teoría pedagógica, porque si la crítica a la educación tradicional era la centralidad del maestro y la escuela nueva o la educación, digamos, en su trayecto puso al niño al centro, entonces ahora parece que es la comunidad al centro, pero en una, digamos, en una lectura, reitero, de carácter decolonial y por restitución social o de justicia, que no corresponde a la apuesta, a las expectativas sociales que se colocan en un currículum. Esa, digamos, es lo que tendría yo que comentar. Perdón, ya está ahí. Muchísimas gracias, doctora Irma. Doctor Luis Medina, ¿cuáles son sus comentarios? Perfecto, no, pues primero que nada, muchísimas gracias igual por la invitación, Arce, Ale, Mercedes, y pues también Eduardo e Irma, muchas gracias por acá compartir la mesa. Pues yo algunos comentarios, y sí me gustaría justo tratar de estructurarlos, yo creo que del topus uranus al concretus extremos, ¿no? De lo curricular y lo teórico a lo concreto, y también de lo bueno, lo malo y lo feo, como se planteó justo esta mesa. Y fíjense que algo aquí que me causó un poco de interés de parte justo del doctor Andere cuando inició, fue este tema que mencionó que justo es un documento ideológico, ¿no? Y en ese sentido, yo parece que tendría que afirmar que celebro que por primera vez justo se muestre esa parte de ideológica tan clara, ¿no?
y sobre todo desde estas epistemologías que muchas veces no se retoman en los currícula a nivel internacional, y me parece que es un ejercicio loable y coherente con el proyecto de nación que se tiene, ¿no? Justo ahí también yo creo que empieza la parte de lo malo, ¿no? El segundo punto que se mencionó. Y es que, bueno, primero que nada mencionar que es un lenguaje bastante complejo, ¿no? Estas teorías son bastante complejas. Yo porque tenemos aquí en el Departamento de Educación, en el INIDE, muchos que justo hablan ese lenguaje críptico de la decolonialidad, ¿no? Pero para un docente, digamos, o para alguien que no esté tan familiarizado con esas teorías o esas posturas, me parece que es muy complejo el texto como tal, como se plantea. Más allá de lo complejo y de lo críptico, se me hizo un poco paradójico este modelo de diseño curricular, ¿no? Porque se habla de un modelo de diseño curricular que aterriza en un currículum que es horizontal, que busca que sea más bien comunitario, toda esta parte de la decolonialidad, pero se articula de una manera de arriba abajo. Es decir, el diseño va totalmente en contra a lo que presupone el mismo documento. En ningún momento se hizo un currículum que fuera de abajo para arriba, ¿no? Recuerdo que he estado trabajando ahorita con suizos, y ahí en particular es interesante porque para sacar el último plan de estudios que fue hace 3 años, el Lehrplan, ellos tuvieron mesas de trabajo con docentes durante 3 años, y a partir de las mesas de trabajo con expertos y demás, se fue articulando un currículum que es por competencias, ¿no? Que sería neoliberal bajo de esta perspectiva. Entonces, eso es algo que me parece bastante, digamos, como paradójico del diseño curricular que se está planteando, ¿no? Máxime que también todos los autores que citan son autores occidentales, muchos españoles, ¿no? O sea, se me hace, digamos, curioso y hasta jocoso, lo diría yo. Se extraña, por ejemplo, si vamos a hablar desde este elemento de colonial, ¿no? Se extrañan, por ejemplo, autores mucho más orientales, ¿no? Como, por ejemplo, este japonés que es bastante conocido, Manabu Sato, ¿no? O algunos otros que justo retoman, yo creo que propuestas que no vienen del occidente. Entonces, es un poco ahí, digamos, contradictorio, tanto el diseño curricular que es de arriba para abajo, ¿no? Como los autores mismos que fundamentan la propuesta. Ahora, ¿qué otras cosas buenas también le veo, ¿no? Para que justo no sea solamente la parte mala y la fea. Me parece que es muy interesante el reconocimiento de lo diverso, que había estado ausente desde muchos otros planes y programas de estudio que se habían planteado en México y en Latinoamérica. Eso me parece que sí es muy interesante. Lo triste, y que menciona Ángel Díaz Barriga, es que vuelve a caer el mismo documento en la definición de una sola escuela, y que esta sola escuela es pública, ¿no? Entonces, simplemente de un plomazo desconoce al 15% de la matrícula, por ejemplo, que está en escuelas particulares, ¿no? Entonces, ese tipo de tensiones son las que se leen un poco, yo creo que a lo largo de todo el documento. Otra cosa también que me parece, yo creo que es positiva, aunque no se decanta todavía en el plan de estudios, es esta idea de la integración de disciplinas y de las fases. Me parece muy provocador, me parece que nos estamos acercando a un buen rumbo, pero todavía no se ve como tal en el plan de estudios cómo esto se operacionaliza, ¿no? Es complejo tratar de ver esto. Y bueno, también ahí surgen algunas otras tensiones, ¿no? Como las que ya mencionó Irma en particular, que es esta claridad de cómo se va a concretar, cómo se va a articular en el aula, ¿no? Se proponen ahí el uso de proyectos como una metodología preponderante para poder articular este currículum. Sin embargo, queda todavía muy abierto. Y también aquí hay algo interesante, que el proyecto que se plantea carece de la vinculación con otros niveles, ¿no? Parece que la educación básica en sí misma es literalmente como si fuera el fin, ¿no? No se ve más allá de la articulación, por ejemplo, con una propuesta hacia educación superior, si es lo que se quiere, hacia una propuesta de educación más técnica, pero parece que en sí misma la educación básica fuera como tal el fin mismo de esta propuesta curricular. Otro elemento también que me parece que es ahí discutible, que justo ya mencionó también el doctor Andere y que mencionaba Sebastián Pla, es esta parte de los saberes comunitarios, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que el docente dialogue y que sí retome estos saberes comunitarios, pero justo
cómo cuidar estas tensiones que seguramente se van a dar con los saberes científicos. Y hay algo muy fuerte que también se plantea en este marco, es, por ejemplo, se está diluyendo todo este elemento de lo matemático, del concepto de lo científico, ¿no? Se está preponderando otro tipo de elementos que está bien, pero también México no puede quedar al margen del concierto de las naciones, ¿no? Y ese es un elemento que me parece de tensión que es importante ahí retomar. Y otro elemento también, yo creo que podemos ahí poner un poquito el dedo en la llaga quizá, es que se habla de este reconocimiento a elementos de las culturas originarias, ¿no? Se habla de lo importante, justo en este sentido como de, no me acuerdo del término que utilizó Irma, se me fue ahorita de la lengua, ¿cómo se llama? De reconciliación, ¿no? De estas culturas. Pero, por ejemplo, un dato bien curioso es que se articula un currículum desde el español y desde el inglés. No hay un currículum desde lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Eso vuelve a ser todavía una tarea pendiente. Y también otro elemento también interesante que empieza a pasar, me parece, con este currículum, es que, y eso lo mencionó el doctor Andere en alguna otra mesa en la UNAM, es que parece que se está sobreresponsabilizando a la pedagogía y a la función escolar, ¿no? Se le está dando literalmente a la escuela con esa horizontalidad y con esa, digamos, con este planteamiento, literalmente como la función de salvar a la sociedad y articular a la sociedad con el Estado. O sea, hay que también, yo creo que ahí discutir un poco cuál es el alcance que puede tener como tal la pedagogía y el currículum. Y un elemento yo creo que interesante también ahí que empieza a emerger, ¿no? Y que yo creo que va en tono con lo que está pasando en currícula, sobre todo en países nórdicos, ¿no? Y otras latitudes, es este tema de la evaluación del aprendizaje. Yo esperaría, ¿no?, que todo este discurso que viene ya en el documento decantara, por ejemplo, en prácticas donde las calificaciones inclusive se podrían eliminar, ¿no? O las evaluaciones preponderara, por ejemplo, ejercicios de autoevaluación o coevaluación de los estudiantes. Sin embargo, pues todavía eso no lo vemos reflejado como tal en el documento, ¿no? Y pues un último elemento que sí no quisiera dejar de mencionar, ¿no?, es que todo esto parte de un diagnóstico sobre la pandemia. Y dentro de los estudios que se han realizado, que ellos mismos citan, ¿no? Siempre se pone en la luz el elemento de lo socioemocional, ¿no? O sea, si algo fue muy fuerte durante este tiempo de pandemia y es el gran área de oportunidad, ¿no?, es la parte socioemocional. Y ahora, si bien lo teníamos en el currículum anterior, como inclusive un espacio curricular dedicado a la parte socioemocional, en este documento parece ser que todo aquello que viene justo desde una postura que se piensa que es neoliberal, ¿no?, desaparece o tendría que desaparecer. Y con ello, esta parte de lo socioemocional literalmente desaparece. Se cambia por el término bienestar, ¿no?, pero desaparece como tal, como un elemento que tiene una carga horaria, y dejamos de pasar de ser de los primeros países que teníamos un espacio curricular para lo socioemocional, ahora simplemente de un plumazo lo quitamos, ¿no? Entonces, algo que se había avanzado, me parece que estamos también ahí retrocediendo, máxime que se desprende de la misma diagnóstico que se hace de la parte de pandemia, ¿no?, de todo lo que se sufrió durante la COVID-19. Y pues con esto cerraría. Muchísimas gracias, Luis. Pues los tres están poniendo aquí sobre la mesa pues ya un montón de cuestiones que nos hacen pensar y reflexionar. En el sentido de todas las orientaciones normativas que nos está dando esta parte pedagógica de la política educativa, ¿no? Y pues vamos a esta segunda ronda en la que quisiéramos que reaccionaran a lo que han escuchado de sus colegas que han estado participando por acá. Y pues nos vamos un poco en el mismo orden. Seguimos otra vez con el doctor Eduardo Andere. Por favor, si en 5 minutos nos puedes reaccionar a lo que ha escuchado de sus compañeros. Bueno, a mí no me gustan los currículos ideológicos. Las ideologías son como religiones, ¿no? Existen, son reales,
cambian con el tiempo, etcétera, etcétera. Pero un currículo de enseñanza-aprendizaje no debe estar orientado por ninguna ideología, así como las escuelas no deben de estar orientadas por ninguna ideología o religión. Los currículos deben de estar orientados por la ciencia. Esto no quiere decir que no enseñemos sobre religión o sobre ideologías, pero se enseña como un tópico, como un dominio del conocimiento, como parte de la historia de la humanidad, como parte de la forma en la que las diferentes personas piensan acerca de la realidad. Pero la única ideología que debemos enseñar en la responsabilidad de adultos, mediadores del conocimiento con los niños y con los jóvenes, es la ideología de la ciencia, por así decirlo. Yo no concibo, desde el punto de vista pedagógico, que ningún currículo, ya sea en México, en Finlandia o en Europa en general, o en China, en Nueva Zelanda, esté basado en el pensamiento de unas cuantas personas, por muy bueno que sea ese pensamiento. Yo creo que el único pensamiento real, verdadero, en el cual nos podemos sostener es en el de los hechos, y ese es el lenguaje de la ciencia. Por eso a mí no me gusta mucho que los currículos antepongan una ideología. Es un fenómeno, las ideologías son un fenómeno como las religiones son un fenómeno. Me gusta la educación laica por eso, pero me gusta que aún en la educación laica se enseñe sobre las religiones, que eso es diferente que enseñar una sola religión y que esto es lo que debes de creer. Y ese es el tono, ¿no? Es un tono muy religioso, digamos, por así decirlo, el del proyecto de currículo actual, ¿no? Y en general me gusta esto que señalaba Irma sobre el espíritu restitutivo, ¿no? De que parece que hay que restituir, y para restituir ahora vamos a excluir a todos los demás. A todos los que no entran dentro de la forma en la que nosotros pensamos, los vamos a excluir. Y eso es también antitético contra uno de los ejes transversales o articuladores del currículo, que es la inclusión. Están excluyendo, digamos, al 80 o 90% de la población por incluir a quienes de todas maneras tenemos que incluir. Los currículos tienen que ser incluyentes, pero de todos, de todas las ideologías, de todos los pensamientos, y los vamos a aceptar y los vamos a estudiar y nos vamos a abrazar, ¿no? Y nos vamos a tomar un café y a comentar todas las ideologías que quieran, pero ¿qué va a orientar nuestra actividad en la política pública, digamos, y en la pedagogía, y en la relación entre la política pública y la pedagogía? Debe de ser la ciencia. Si nos apartamos de la ciencia, estamos perdiendo la sustancia del aprendizaje. Y otra cosa que no me gusta del currículo es esto de quitar al niño del centro de todo el objetivo, ¿no? Y colocar un concepto a una entelequia, que es la comunidad, ¿no? La comunidad es un concepto, es una entelequia. El niño es algo extraordinariamente real, concreto, y ese debe ser el objetivo de nuestra enseñanza y el aprendizaje. Si preparamos bien al niño, si lo ayudamos a aprender, si lo orientamos, si le damos voz y elementos para el desarrollo de sus habilidades, incluidos el pensamiento crítico, la solución de problemas, la creatividad, la sociabilidad, las habilidades emocionales, etc., ese niño va a funcionar mejor en la comunidad. Pero si orientamos todo el proceso educativo a crear una especie de entelequia a la que le llamamos comunidad, nada más así, pasando por el arco del triunfo, la esencia del desarrollo de los niños, que es su capacidad de aprendizaje,
pues creo que nos estamos equivocando. Creo que estamos haciendo un currículo para adultos, no un currículo para niños. Muchísimas gracias. Qué interesante este último planteamiento, doctor. Doctora Irma, adelante. Sí, gracias. Yo quiero traer nuevamente el tema de la rapidez, la improvisación y que se percibe en el documento. El documento me recuerda cuando los maestros en la universidad dejamos un trabajo por equipo y entonces cada quien hace una parte y es un poco lo que dice Luis. Se ve perfecto quien habla desde un lugar y con unos autores, después otros, y también en la misma estructura del documento. Ahora con lo que dice Eduardo, el documento de educación inicial cuando hacen toda la fundamentación, ese sí está apoyado en la investigación, digamos, de las últimas décadas, tanto a, digamos, la educación inicial. Hablan de apego, hablan de todas las, digamos, los aportes que ha hecho la psicología del desarrollo para ese ramo, pero en el mismo documento me parece que es el centro de este análisis en el fundante, en la fundamentación del marco curricular, es molesto, sí por la carga ideológica, digamos, que parte de un diagnóstico que yo creo que todos tendríamos que aspirar a. Queremos una sociedad más justa y equitativa. Por supuesto que tendremos que a las comunidades indígenas, con todo lo que ya se ha dicho antes, no solamente a nivel retórico, sino, digamos, en los hechos, en las políticas educativas, ¿no? Calidad con equidad ha sido toda la apuesta que se ha estado dando. El tema con esta, digamos, con la fundamentación ideológica, no es que sea falsa, sino que es falaz y es diferente. Y las falacias en las que incurren, me parece, que es la que hacen un documento por la importancia que reviste, ¿no? Que es un, digamos, de primer orden su elaboración y su construcción, y que a veces me da la impresión que como los libros de texto, como no, digamos, se observa a kilómetros de distancia, que no tienen la experiencia, la expertise, el trabajo no solamente de teórico, sino también la sensibilidad del campo, ¿no? Del campo, de la trinchera directa, lo que pasa en las escuelas, les parece fácil o sencillo y después son fiascos de los que ya conocemos y esto no me parece que ande tan lejos de ello. Sí me preocupa mucho que personas, vaya, sé que es Marx Arriaga y que no ha demostrado que no conoce el campo, ni a nivel teórico y tampoco práctico, entonces, ¿qué se puede esperar? Y eso es lo preocupante. Entonces, ahí yo haría este apunte y por supuesto que nuevamente, ¿no? Que el tema de la perspectiva de género que es tan urgente, necesaria, legítima, que se ha empujado desde otras múltiples trincheras, que está ahí, el tema es el tratamiento y la hilación que se hace, por ejemplo, con la palabra calidad o la demonización de esto ya no, porque trajo todos los males a la educación. Entonces son razonamientos como muy lineales y muy, yo digo, causalistas y en ese sentido facilistas, cuando lo educativo, la problemática es, ya sabemos, ¿no? Multivariante, hay que tomar, digamos, de diferentes posicionamientos y construir una apuesta, sí, lo que dice Luis, ¿no? Que no nos saque del concierto internacional, que digamos, vivimos, este siglo XXI es global y con raigambre local, por supuesto, tampoco se niega, pero la perspectiva tendría que ser mucho más amplia y en forma alguna lo da el documento. Muchísimas gracias, doctora Irma. Luis. Perfecto. Pues digo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en un currículum que sea apolítico y sin ideología, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que todo acto curricular es un acto político e ideológico. El gran problema que, como dice Eduardo, yo creo que tiene este marco curricular en particular, es que es un proyecto primero religioso y después curricular.
Entonces, ese es un punto que me parece que es el gran peligro justo de esta apuesta curricular que se está haciendo. Y nuevamente, igual que como dijo Eduardo, ¿no? Yo estoy esperando el siguiente sexenio donde el siguiente presidente va a volver a modificar el currículum. Y en ese sentido, me parecería que este documento, que ya han mencionado en los diferentes foros que es un documento en construcción, ¿no? De hecho, muchos, yo creo que todos los que lo leímos en su primer momento, ¿no? Todo decía en construcción, en construcción, en construcción, en construcción, ¿no? Yo creo que el gran problema de esto, o el gran reto que se tiene con esto, es que el documento en sí mismo parece que es el fin, digamos, como del marco curricular, ¿no? No hay una propuesta que fuera como transeccional, que dijeran, este es el primer momento y esto es lo que se va a hacer y en los siguientes momentos se va a empezar a evolucionar este currículum de esta manera, luego de esta, luego de la siguiente. Entonces, ahí me parece que hay justo una gran área de oportunidad, máxime con esta falta de articulación que existe con los otros niveles educativos, ¿no? Que, insisto, parecería que el mismo currículum marca que la educación básica, la finalidad de la educación básica es hacer niños felices en sí mismos y nada más, ¿no? O sea, no se articula ni con el sector productivo porque es neoliberal, ¿no? Ni con la movilidad social, ¿no? O sea, simplemente es, digamos, encerrado en sí mismo este currículum. Ahora, otro elemento también ahí justo que yo creo que es la gran preocupación también que me gustaría externar es que históricamente no ha habido tantos mecanismos para lograr la articulación y la concreción del currículum. Y me parece que en este punto del ciclo escolar, ¿no? Si se piensa operar para el siguiente o dentro de un año o demás, todavía no empiezan a emerger mecanismos que nos aseguren este proceso, primero de comprensión de lo críptico, ¿no? De la complejidad que nos está planteando esta nuevo abordaje, digamos, como de lo didáctico y de lo curricular. Y segundo, cómo esto se concreta en el aula, ¿no? Entonces, todavía no vemos, digamos, como, salvo las mesas que todavía están de discusión, los mecanismos que nos aseguren esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que todavía hay un gran área de oportunidad donde vamos a tener que focalizar todos los esfuerzos y ver de qué manera, si este es el proyecto, digamos, como curricular que se quiere tener, ¿no? De qué manera se asegura que el siguiente gobierno lo continúe, ¿no? No que sea como siempre que pasa, que literalmente es nuevo gobierno, nuevo currícula, y cuando se empieza a operar, ya dice el nuevo gobierno, vamos a otra propuesta curricular. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, doctora Irma. Y pues nos gustaría pasar en este momento e invitar a nuestro público a que nos compartieran sus dudas, sus reflexiones, pero sí quisiera, antes de darle la palabra al público, que tanto Arce en su clave de análisis de políticas públicas como Mercedes en su clave del derecho a la educación, pues reaccionen a lo que nos han estado pues presentando y planteando nuestros especialistas. Arce, si nos apoyas, por favor. Pues muchísimas gracias a Eduardo, a Irma y a Luis. La verdad es que es muy padre escucharlos porque colocan varios temas en los que se han estado reflexionando en las últimas semanas, ¿no? Y el título que se nos ocurrió de lo bueno y lo malo, feo, porque pensábamos que sí hay cosas que definitivamente están muy feas, ¿no? Pero tendríamos que también plantear, también conocer las cosas sobre las que podríamos construir, o sea, dado que está ya esta propuesta caminando, ¿no? Sea como se haya construido de forma vertical, y eso me parece muy interesante, esta discusión de cómo se contradice, ¿no? El propio plan al no hacer una construcción de abajo hacia arriba, y entonces lo que sustenta o lo que intenta sustentar no se sustenta en la misma construcción. Me parece algo bien interesante de lo que se dijo en esta mesa. ¿Qué cosas rescataría? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en la parte ideológica, ¿no? La parte ideológica del plan, yo coincido con Luis en que todo currículum, todo documento siempre es político. Sin embargo, manifiesto mi preocupación, como lo hace Eduardo, como lo hace Irma, y también creo que el propio Luis, respecto a que este documento
descalifique lo distinto. Y creo que es un sello de este gobierno, descalificar todo lo que viene del pasado, descalificar todo lo que no coincida con los planteamientos que se hacen desde en este caso, de la oficina de la SEP, ¿no? Entonces, creo que tenemos, en una democracia tenemos que construir e invitar a la discusión colectiva, ¿no? Construir conjuntamente. Y bueno, se puede decir, bueno, este es mi planteamiento, ¿no? Esto es lo que creo que le falta. Necesitamos poner a la comunidad, necesitamos pensar distinto en la educación, pero creo que el respeto es muy importante. Y entonces, este documento es una falta para mí, no lo dije por ahí en otro foro, es acusatorio, es una falta de respeto a la inteligencia de pronto, ¿no? Porque dice, está lleno de falacias, está lleno de mentiras. Se dejó de escuchar tu... Se te fue el audio, Arce. Ya está. Ahí. Ya sabe qué hice, perdón. Que la evaluación de aprendizajes, por ejemplo, es la responsable de los males del sistema. Por Dios, la evaluación de aprendizajes es el mensajero, ¿no? Es la que recolecta esta información. Y el sistema tiene una crisis diversa por muchas razones. Entonces, toda esta parte de construcción ideológica me parece muy, muy grave, ¿no? Como también fue el decreto de reforma que lanzó el presidente iniciando su sexenio, ¿no? Y después, por suerte, se discutió, pero quedó una justificación muy ideológica, como también la tiene el programa sectorial, como lo tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, preocupa esto, ¿no? No es invitación a construir conjuntamente para todos los mexicanos, sino desde una visión muy particular del mundo. Y bueno, pues la verdad me parece, bueno, que queda dicho ya con todos los colegas lo rápido que se hizo esto, y bueno, hay un sueño por ahí de hacerlo transeccional, que creo que decía Luis, me parece muy complejo, ¿no? No hemos logrado en este país trascender las políticas sexenales por el propio diseño institucional de nuestra democracia, ¿no? Que eso está en crisis. Tan es así que se quiso el sexenio pasado blindar, ¿no? A instituciones como el INE para que fuera el partido que fuera, ¿no? Que llegara al poder, tuviéramos un instituto que nos estuviera informando y evaluando nuestro sistema, y pues no se logró, ¿no? Entonces me parece que tenemos que pensar que vamos a seguir teniendo, y eso es muy serio, ¿no? Vamos a seguir teniendo cada 6 años ocurrencias y nuevas propuestas, y perdiendo el tiempo en cosas, en vez de hacer un plan más que atienda necesidades. Hace también unas semanas, con esto cierro, la verdad es que les agradezco mucho sus participaciones, y ahorita tendrán oportunidad de contestar al público y reaccionar ante los comentarios y las preguntas de los demás, ¿no? Todavía no se acaba el seminario, ¿no? Pero hay una preocupación de que cada 6 años estamos cambiando las cosas y que no hay tiempo de aterrizar. Yo recuerdo justo cuando estaba saliendo el nuevo modelo educativo, ¿no? En 2017. A final de sexenio. Ajá. Y nos estaba diciendo, en ese momento era Otto Granados, el secretario de Educación, y nos decía, aquí va la propuesta, pero para realmente tener una transformación de largo alcance necesitamos como unos 10 años para empezar a ver resultados, ¿no? Y bueno, pues por supuesto no pasaban los 10 años, enseguida se descalificó cuando entró este nuevo gobierno lo que se hizo en el sexenio anterior, y es una rueda irrepetible, ¿no? De cambios y de propuestas y de discusiones, y mientras tanto la educación ahí sí, ¿no? Con muchísimos problemas. Bueno, pues muchas gracias. Hasta ahí mi comentario. Gracias a los tres por participar en este seminario. Muchísimas gracias, Arce. Mercedes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Realmente un gusto escuchar a cada uno de ustedes, muchos aprendizajes en esta sesión. Y yo quiero hablar tanto como pedagoga, como defensora del derecho a la educación, y quien ha estado en trabajo de campo tratando de construir modelos educativos alternativos, que he tenido la oportunidad de participar en el Centro de Estudios Educativos, en donde, como siempre, trabajamos de abajo hacia arriba. Bueno, un primer punto es la cuestión del tiempo en que llega la propuesta curricular, ¿no? Ya se mencionó, no voy a enfatizar más.
sino estamos a medio término del sexenio y esto pues, digamos, ¿cuándo se va a tratar de aterrizar esta propuesta? Algo tan ideológico, digamos, cómo se va a plasmar ya en la institución escolar o qué va a pasar con la formación de los docentes. Un segundo elemento tiene que ver con el posicionamiento político-pedagógico. Siempre vamos a encontrar en cualquier propuesta curricular un posicionamiento ético, político, pedagógico, moral. Bueno, mis colegas expertos en currículo hablan del currículum oculto, ¿no? Que también yo no voy a hacer énfasis a eso, pero bueno, tendríamos que estar aquí con nuestros colegas expertos en materia de currículum. Un tercero tiene que ver ya con este posicionamiento muy ideológico de la decolonialidad. Esto sí es preocupante porque si se trabaja desde esa perspectiva, y aquí, como bien señalaba Luis, tenemos expertos en esta postura epistemológica, se tendría que estar trabajando desde otro lugar, o sea, tendríamos que estar trabajando, construyendo realmente el currículum y los planes de estudio desde las escuelas y con los maestros, como viene haciendo un trabajo muy importante de Milpas Educativas, un colega del INIDE. O sea, se trabaja en terreno, se trabaja en las escuelas y se va construyendo desde ese lugar la parte curricular. Una cuestión importante es que si se pretende partir desde el conocimiento y los saberes de nuestras comunidades indígenas, tendríamos que recuperar los principios que ellos ya han construido, y uno de ellos es el de comunalidad, que es distinto a comunidad, ¿no? O sea, hay, cuando hemos trabajado en comunidades con los celtales o con otros grupos en el estado de Chiapas, bueno, un componente fundamental es el asunto de la comunalidad, ¿no? Pero es como un principio pedagógico que debe orientar todas las prácticas al interior de las sesiones. Y ejemplo de esto puede ser que por lo menos en la Universidad Intercultural de la Ibero, el espacio de toma de decisiones es el asunto de la asamblea, ¿no? Entonces hay que pensar desde otro lugar. Hay otros ejercicios que han construido desde esta perspectiva. Yo estoy pensando en las escuelas zapatistas, digamos, que también recuperan los saberes comunitarios y van construyendo proyectos alrededor de ello. Aquí lo preocupante es borrar todo lo que es científico, como bien lo señalaba Eduardo Andare. O sea, quienes hemos estado trabajando en terreno tratando de construir modelos educativos alternativos, vamos como recuperando tanto los saberes comunitarios o los saberes contextuales en donde se está trabajando con el avance del conocimiento científico, porque eso es fundamental, pero no como contrarios, no como opuestos, sino como complementarios, y que eso tendría que ser como una función muy importante. Y bueno, pues finalmente es preocupante el lenguaje, ¿no? O sea, la narrativa de este gobierno, ya no podemos hablar como ni de calidad, ya cada vez tenemos que cuidar nuestro lenguaje, ya no se puede hablar de lo socioemocional, sino del bienestar, porque está fundamentado en las neurociencias, por lo tanto neurociencias sería como un pecado, ¿no? Aludir a ello cuando no hablamos como hablan de lo que yo he aprendido con los celtales, de que primero es el corazón y después se va a la razón. O sea, es un pensamiento muy importante que se requiere recuperar, que lo hemos hecho, porque así hemos trabajado tanto en el Centro de Estudios Educativos como en proyectos de aquí de la Universidad Iberoamericana, pero vuelvo a señalar, se construyen de abajo hacia arriba. Si realmente este gobierno le está apostando a la cuestión de la decolonialidad, tendríamos que estar ya trabajando con todos nuestros maestros, con las escuelas, y desde ese lugar ir construyendo realmente la propuesta curricular. Eso sería de mi parte, y realmente fue un placer escuchar a cada uno de ustedes y aprender sobre las diversas perspectivas como se concibe hoy día la nueva propuesta curricular. Es todo de mi parte, Ale.
Muchísimas gracias, Mercedes. Pues invitamos ahora a nuestro público a que nos compartan sus dudas. Si quieren participar, abriendo su cámara, su micrófono, que levanten la mano, por favor. Ya tenemos por acá a Eric que quiere compartirnos algunas cuestiones. Y si alguien prefiere hacerlo por el chat, pues también con todo gusto coloquen ahí sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y pues las vamos comentando al público. Pues comenzamos con Eric. Eric, buenos días. Muchas gracias, Ale, buenos días. Muchas gracias a todas, todos. Realmente son unas reflexiones muy importantes que nos dejan también muchísimas preguntas. Porque, bueno, pues las autoridades aún no nos dan un rumbo claro, una línea clara de cómo se van a ir resolviendo muchas cosas. Bueno, yo también tengo muchas preguntas, pues para tratar de ver cuál es su opinión o su posicionamiento al respecto. Y tiene que ver sobre todo con cuál es la siguiente etapa que tendría que pasar este análisis, estas propuestas, cómo se van a aterrizar, cómo tendría que ser el trabajo de las maestras y los maestros en el aula. Ya tenemos la experiencia del sexenio pasado, donde apresuradamente, ya entrando los tiempos electorales, pues nos llegó justamente estos nuevos planes y programas de estudio. Pero pues en las escuelas pues se trabaja, como bien ya decían, hace unos momentos, pues ya con 3, o en todo caso con 3 marcos curriculares, 3 mallas, ¿no? Y bueno, ¿cómo tendría que ser este trabajo? También, ¿cuál tendría que ser el trabajo de Mejoredu o de la comisión o de cualquier otra instancia? Pues para tener un marco referencial y metodológico para la evaluación de los contenidos y los métodos educativos. ¿Qué le correspondería a cada instancia? Y bueno, finalmente también, ¿cuál consideran que debería de ser pues esta vinculación con la de GESUM, ¿no? Con las normales, con la UPN, con el sindicato, con los procesos de profesionalización continua o de aterrizaje justamente desde todos los aspectos, ¿no? Desde los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las autoridades educativas, directivos, escuelas, padres de familia, alumnos, etcétera, porque pues yo veo un panorama muy complejo para hacerlo. Estas serían mis preguntas, y bueno, tal vez no tengan una respuesta inmediata, pero pues sí me gustaría saber ustedes qué consideran que se debería de hacer al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Pues le voy a dar paso a Álvaro Álvarez, por favor, y nuestros especialistas, si gustan ir como que tomando nota de las preguntas, vamos a juntar 3 participaciones para que después puedan intervenir otra vez ustedes y dar respuesta a lo que nos diga el público. Álvaro Álvarez, por favor, adelante. Buenos días, un saludo, Eduardo, acá desde Puebla, y a muchos más con quienes hemos compartido alguna experiencia. Ayer platicando con un amigo en común de todos ustedes, a lo mejor Bernardo Naranjo, el doctor, pues comentábamos la parte operativa, ¿no? La parte que pues me ha tocado estar en diferentes espacios operando. Mi experiencia es mucho en la operación, en la ejecución, y pues eso nos hace inquietarnos, como decía Eric, de saber en dónde los maestros se van a ubicar con 3 currículas o más. Ya no sabemos en dónde están, no sabemos qué están evaluando, y solamente tienen las mallas y a lo mejor su informe de sus calificaciones a través de una asignatura que le dieron un nombre, pero no sabemos realmente qué temas están abordando, de qué generación y de qué año. Va a ser muy complejo con lo que han estado comentando también, el regreso presencial de agosto. Pensamos que se va a romper la sana distancia para ese tiempo, y que los aprendizajes que no se lograron durante la pandemia, cómo se van a empatar con todo esto que se va a proponer ahora. Es una crisis que van a vivir los maestros, y estamos viendo que están pasando algunos formatos simples para pedir opinión en los consejos técnicos de la próxima semana y en otros momentos
en una consulta verdaderamente nunca vista, ¿no? Para poder aplicar un nuevo o nuevos planes y programas de estudio. Y yo quería dejar también en la mesa y en el ánimo de todos los que están participando, los que han estado haciendo exposiciones, muchos de ustedes que tienen influencia con su opinión para poder a veces darle rumbo con sus opiniones a algunas líneas que el propio gobierno pueda trazar, o ajustar o modificar. A mí me preocupa que no salga a tiempo el asunto de media superior, de bachillerato. Siempre, durante yo creo que 4 décadas o 5, nos la hemos pasado diciendo que es muy fácil porque solamente replicaríamos cosas de bachillerato, de educación básica y ajustaríamos media superior. El grupo poblacional de media superior de bachillerato es enorme. El rezago que se está dando, ya es rezago grave en media superior en bachillerato, es fuertísimo, y lo que sucedió ahora con la pandemia es todavía peor. Y la complejidad de que hay un montón de modelos, modalidades y programas y planes de estudio en media superior, pues lleva a una complejidad tremenda, y no se ve para cuándo ni quién vaya a tocar el tema de media superior, que es un área en donde he estado mucho tiempo, y siempre se queda olvidado, y estos ajustes disque prácticos que se hacen no han logrado desde hace mucho tiempo permear, y la manera en cómo observan media superior es así. Pues vamos a ver cómo ajustamos media superior dependiendo de cómo básica se vaya moviendo. Y no pasa nada. Y entonces, pues seguimos con un bachillerato con esa tendencia de los 70s visto para el ingreso a las universidades, y no para un proceso mucho más amplio para la vida del trabajo y demás. Si salió de esta manera lo de básica, ¿qué nos podemos esperar de media superior? Es un pendiente muy, muy fuerte, y pues lo dejo ahí para los estudiosos, para todos ustedes el tema. Y por supuesto estamos preocupados ahorita por la manera en cómo les vamos a transmitir a los maestros este cambio. ¿Qué van a pensar de esta carga, como dicen ustedes, ideológica, que se nota en este documento? ¿Cómo se los vamos a explicar? Yo no estoy tratando de imaginar los próximos consejos técnicos frente a los maestros. ¿De qué les voy a decir? Yo soy asesor pie tierra de algunas escuelas, y me cuesta trabajo platicarle a los directivos y a los maestros. Me está costando mucho trabajo cómo traducir esta información a los maestros. Dejo estas opiniones ahí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos finalmente con Andrea Sergio para después darle paso a nuestros especialistas, y luego seguimos con más comentarios. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Muchas gracias a los doctores y la doctora por sus ponencias. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, estoy de acuerdo con Luis Medina en lo que dijo de que es muy difícil pensar en un acto curricular sin ideologías ni agenda política. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería una forma oportuna para plantear un currículo inclusivo pensando en estas diferentes ideologías, ¿no? Y la otra es, si visualizan que este cambio en la planteación curricular va a tener un impacto en la evaluación docente, y si sí, ¿de qué manera? Muchas gracias, Andrea. Pues adelante, no sé si quieren responder en el mismo orden que estuvieron presentando, o si alguno quiere empezar con sus intervenciones. Al revés. Dice Eduardo que al revés, entonces a ver. Al revés, ok, entonces empieza Luis. Ok, bueno, cuando me ha tocado estar en proyectos de diseño curricular, ¿no? Algo que me ha tocado ver es que el papel todo lo aguanta, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí literalmente que
que vas a transformar el mundo y va a cambiar y demás, y va a ser por competencias, pero con estándares y a la vez con objetivos que te permitan, o sea, todo lo aguanta. Entonces, el gran problema, me parece, es justo cómo eso se concreta en el aula, ¿no? Lo que César Coll diría, la concreción del currículum. Y en ese sentido, me parece que, y ahí hablando justo de estos comentarios que había dicho tanto Eric como el profesor que le sucedió, me parece que el gran problema que ahorita estamos viviendo es que se está haciendo un currículum desde una ideología de abajo para arriba, pero se está diseñando y operando de arriba para abajo. Entonces, ¿cómo tendría que seguir esto si se busca que continúe desde esta parte de colonización y demás? Pues inminentemente con dos ejes articuladores bien presentes. Uno, la autonomía escolar, la autonomía de los diferentes centros escolares, ¿no? Para poder también tener decisión, voz y voto en inclusive, por ejemplo, la carga horaria, los elementos, las metodologías didácticas y demás. Estas experiencias, por ejemplo, de nuestro colega Estefano Sartorello de Milpas, ¿no? Son un muy buen ejemplo de cómo se hace este trabajo, también que retoma saberes comunitarios, ¿no? Pero implica la autonomía y por otra parte también que esta autonomía que gestione, digamos, como iniciativas desde las escuelas, adaptaciones al currículum, aplicaciones de proyectos y demás, permea hacia arriba, ¿no? Y después vuelva a bajar. Es decir, hay que encontrar mecanismos para que desde abajo surjan las iniciativas y también permee, digamos, a los otros centros escolares. Entonces, me parece que esos son dos ejes si se busca continuar con esta línea. Y, bueno, sobre la pregunta de Andrea, ¿no? Pensando en estas ideologías, yo creo que el gran riesgo que se tuvo justo en este proyecto curricular es que dijeron, esta es la ideología, esto es lo que hay y nada más sirve, ¿no? Entonces, sin ser reflexivos, sin unir, digamos, como las propuestas que funcionaron del pasado, ¿no? Todo en educación es como un péndulo, ¿no? Estamos en el conductismo y nos vamos al constructivismo, estamos en uno y estamos en otro, porque nos damos cuenta que la verdad es que los elementos de las diferentes teorías convergen y también ayudan, ¿no? Entonces, ser totalitarios e irnos nada más con una postura y demás, me parece que es un poco como el caballo así como cerrado, ¿no? Entonces, digo, no le encuentro otra palabra, pero tiene que ser, yo creo que un eclecticismo ilustrado, ¿no? Que se nutra tanto de lo que pasa en el campo, pero también de lo que pasa afuera de la proximidad de las comunidades escolares. Muchas gracias, Luis. Entonces, si nos vamos al revés, regresamos a Irma. Sí, gracias. Yo un complemento a Luis. Justo hay una currícula pensada y hay una currícula vivida, un currículum vivido. Entonces, cuando nos preocupamos demasiado que los profesores transitamos de una reforma de Peña, ahora una reforma de AMLO y las anteriores, quizá en el campo no sea tanto así, ¿eh? Los maestros sabemos hacer una cosa. Yo, digamos, décadas viendo maestros de primaria y la seguimos haciendo. Entonces, el currículum, dice una de mis amigas, el currículum es el maestro. Y entonces, mientras no, digamos, no hay reforma o cambio educativo, digamos, real o sustantivo, si no se interviene la formación docente. Y ahí lo de Eric, las normales qué o cómo, o la participación de la audiencia, cómo lo van a entender. Entonces, digamos que ahorita podremos estar, digamos, de acuerdo o no, y hablando de un deber ser plasmado en un documento que en la vida, digamos, en la práctica escolar, no sé si realmente algo cambie o haya o solamente estemos aquí un poco intentando cambiar algo sin, digamos, el punto de arranque correcto o la armonización de diferentes factores y decisiones que nos lleven a otro lugar en la mejora de la educación. Y a mí me preocupa, yo llamaría a seguir reflexionando esta idea de todo currículum es ideológico y tiene, a ver, ¿no? Sí, no, aquí vamos un poquito como quizá detenernos. Por supuesto que el ideal de hombre que se quiere formar tiene
ideas, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de persona? ¿Cuál es la formación al ciudadano que queremos, ¿no? Pero también tenemos que tener, digamos, cuidado en, ya cuando hablamos de conocimientos o de contenidos, o, ¿por qué no?, de posturas respecto a cómo aprenden los alumnos, porque lo que tenemos es la ciencia emparentada con la verdad. Si bien no es la verdad estable y absoluta y permanente, es que ya lo hemos aprendido, que en tanto, digamos, sustentada en hechos y en tanto en evidencia y en tanto en comprobación, ¿no? Tenemos entonces que aspirar a un currículum que tenga por eje articulador, ¿no?, la formación digamos, del ciudadano, digamos, con las construcciones que nos ha hecho todo el andar de la historia de la humanidad, decir que es la mejor, digamos, manera de construir a esa persona que está en formación. Por eso hacía yo digamos, si hace un siglo se pensaba que repetir era bueno para fijar aprendizaje, pues ahora eso ya no se piensa, ¿no? Entonces, porque ya se ha avanzado mucho en teorías de aprendizaje, en teorías cognitivas, y eso sí es ciencia. En ese sentido, a mí me parece que es riesgoso decir todo, digamos, vamos a darlo por sentado y nos arrancamos. No, aquí, porque contrariamente a lo que dice este gobierno, que hay ciencia neoliberal, no, la ciencia es ciencia. Los usos sociales de la ciencia pueden tener una carga, por supuesto, y a favor o no, esa es otra discusión, pero me parece que la escuela tendría que rescatar el lugar. Por eso es preocupante que, si bien es cierto, se reconoce que a toda formación de hombre le subyace una idea, ¿no?, una idea de sociedad y de, digamos, convivencia armónica, ¿no? También es cierto que para errar lo menos posible tendríamos que montarnos sobre digamos, los hallazgos, los aportes de la evidencia. Son dos cosas, porque entonces si no, vamos a estar, digamos, en otro lugar que la misma dinámica internacional, global, no lo podría soportar de una manera pertinente. Más o menos ahí. Gracias. Muchas gracias. Eduardo. Sí. Bueno, son tantos temas, ¿no? En realidad estamos discutiendo algo que al final del día no va a pasar nada, ¿no? Al final del día el sistema sigue el mismo sistema, al final del día tenemos las mismas barreras en educación, al final del día estaremos hablando del fracaso de la educación una vez más, porque no estamos tocando los temas esenciales, ¿no? Y los temas esenciales tienen que ver fundamentalmente con las barreras a la educación que escapan propiamente a lo pedagógico, como son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, todo ese tipo de cosas. Y segundo, que seguir pensando en un sistema estandarizado para un país tan diferente y tan rico culturalmente es como... es anacrónico, es antitético. Yo creo que nos estamos peleando por tratar de definir cosas mucho más sencillas que entrarle al fondo del tema, que es el sistema educativo per se, el modelo educativo que tenemos para un país tan diverso y para un país tan rico. Y yo creo que ya se perdió la oportunidad en este sexenio. Quizá en el siguiente sexenio, dentro de 12 años, cuando sigamos teniendo más o menos los mismos resultados educativos que hemos tenido durante los últimos 20 o 30 años, quizá, ¿no?, alguno de nuestros líderes se pregunte, caray, el problema no es el currículo, ¿no? El problema son las barreras estructurales y la forma en la que tenemos pensado
el sistema educativo tan centralizado como el que tenemos. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue, Eric? Pues sigue quizás seguir escribiendo como tu nota esta de tu último artículo de la jornada, que nos informes qué está sucediendo allá afuera, qué está haciendo la SEP, ¿no? Si uno se mete a la página electrónica al portal de la SEP, la información sobre lo que está sucediendo en el mundo educativo, no solamente en el currículo, en el mundo educativo, es muy, muy limitada, ¿no? Por ejemplo, yo me metí a la asamblea, a una de las asambleas que se promueven o que se han promovido para el intercambio de opiniones con los maestros. Y me metí a la asamblea organizada por la SEP, según creo, para la educación, para discutir los proyectos de la educación primaria, ¿no? Y para empezar es una asamblea de 30 personas. Los organizadores no se presentan, no sabemos quiénes son los organizadores. La posición de los organizadores que tenemos de entrada es un currículum tan maravilloso que todos los países del mundo van a voltear a México a ver lo que estamos haciendo. Porque es tan innovador, ¿no? Que, wow, de repente México se va a convertir en el centro de la atención del mundo para ver lo de las fases y lo de los campos formativos. Y estos son temas viejísimos, ¿no? En los currículos de vanguardia, ¿no? Lo de las fases, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? De extender, digamos, hacer más flexibles los ciclos escolares para darle oportunidad a los maestros y a los estudiantes a la interacción del aula, a seguir los procesos y los ritmos y los pasos educativos, en lugar de estar hablando de ciclos o periodos o bloques cerrados. Esa es una buena idea, pero no es una idea del currículo actual. Por lo menos está en los currículos nórdicos desde hace mucho tiempo, y concretamente en el currículo de Finlandia, ¿no? Donde tienen esta idea de las fases desde 10 o 20 años, ¿no? Y lo de los campos formativos, pues también es un tema platicado y escrito en otros currículos, y que la idea es no terminar, digamos, con las materias, sino propiciar que cuando se vean los temas de las materias, se vean de una manera holística, ¿no? De una manera en donde un problema que se estudia desde el punto de vista biológico, como sería el cambio climático, también se puede ver desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista matemático, o desde el punto de vista físico, ¿no? Y este es un tema extraordinariamente interesante. Qué bueno que lo tienen los programas de estudio, pero el decirlo, el mencionar que se debe de fomentar la enseñanza por temas o lo que los finlandeses llaman fenómenos, no resuelve el problema de cómo le vamos a hacer. O sea, ¿cuál es el mecanismo a través del cual vamos a fomentar que nuestros docentes, que por décadas han sido preparados para la enseñanza de sus materias, ahora enseñen a través de lo que se conoce como aprendizaje fenomenológico? Y eso no ocurre porque se escriba en un documento. Ocurre porque tenemos que cambiar todo alrededor de la tinta del currículo. Y ese todo alrededor de la tinta del currículo significa la formación de maestros, ¿no? Y la formación de maestros significa presupuesto a la formación de maestros. Y una de las áreas que más ha sufrido, según tengo entendido, en los presupuestos recientes de la educación, ha sido la formación de maestros. Porque al final del día, el currículum ideal no es los párrafos escritos en el documento que llamamos programa de estudio. El currículum ideal
se desprende de la ecología del aula, de la relación entre los maestros, las maestras, los alumnos y las alumnas, y los materiales educativos, las ideas educativas, a través de los materiales como sería el currículum u otros materiales educativos, y ahí creamos una ecología curricular favorable hacia el aprendizaje, pero que depende fundamentalmente de la calidad, de la capacidad y de la formación de nuestros maestros. Ese es el tema que deberíamos de estar discutiendo, en lugar de estar discutiendo algo bastante más superficial que sería el currículum. ¿En qué va a acabar el tema? Pues un poco como lo dice Irma, como lo dice Luis, va a acabar en una especie de lo que los maestros entienden. Y si los maestros no entienden lo que leen, pues van a hacer lo mismo que hacían antes y le van a llamar de la nueva forma que quieren las nuevas autoridades, pero van a hacer lo que hacían antes. Y si no le entienden, y si no hay esta ecología de aula o esta ecología curricular, el currículum en realidad es el libro de texto, porque el maestro sigue al libro de texto. Debería ser al revés, que el libro de texto siga al maestro, por supuesto. Pero cuando no tenemos esta formación, esta reestructuración profunda, ¿no?, en la formación de nuestros maestros, pues lo más sencillito es agarrar el libro de texto. Total, el libro de texto le va diciendo a los alumnos paso a paso lo que tienen que hacer. Y el maestro se sienta, ¿no?, que es un poco lo que hacía Enciclomedia, ¿no? Es un poquito lo que hacía Enciclomedia, y por eso de ahí se derivó el enorme fracaso de Enciclomedia. Entonces, en realidad lo que tenemos que esperar, ¿no?, es pues, al libro de texto, que es lo que van a seguir los maestros. Y solamente los maestros profundamente profesionales, profundamente conscientes de su actividad pedagógica en el aula, se van a meter a fondo y van a crear su propia ecología curricular. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, vamos viendo y vamos escarbando cómo poco a poco nos volvemos a dar cuenta de que es un tema muy complejo y que está articulado con tanta cosa y tan desarticulado con todas esas tantas cosas, que es un gran problema el que tenemos entre las manos. Pues vamos a pasar con Salvador Vargas, seguimos con Miguel Ángel Sánchez y luego leo unos comentarios que tenemos aquí en el chat, para que volvamos a una segunda ronda de intervención y de reacción a estas preguntas y del público de los especialistas. Sí, Salvador, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, se oye muy bien. Ok. De las dudas que tengo es, uno, ¿cómo participar nosotros como sociedad, como especialistas, como editores de libros de texto, sino para cambiar el programa en este momento, para eliminar aquello que no es útil, sí al menos para mejorar o para perfeccionar en un momento oportuno esto, ¿no? Yo lo comento sobre todo que independientemente del discurso ideológico que presenta el marco, hay problemas en en las progresiones de aprendizaje. Sobre todo hay una deficiencia en las matemáticas, y este problema de las matemáticas que se va a arrastrar sobre todo con el rezago ocasionado por la pandemia, y que va a limitar el acceso precisamente al nivel medio superior, porque esta reforma o estos cambios de programas no están contemplando la parte de la media superior, y la media superior, si no cambia las reformas adecuados a esta escasez de las matemáticas o a esta escasez del pensamiento científico y a todas las distorsiones que los especialistas han planteado, pues va a reducir las oportunidades sobre continuar la educación de miles de personas, ¿no? Porque prácticamente el nivel medio superior tiene un puente hacia la universidad y ya tiene conocimientos más formales de los cuales no están involucrados. Hay un gran peso de las matemáticas y de las ciencias en el medio superior, y eso no está visto en esta nueva currícula. Entonces, ¿cómo podemos participar nosotros como sociedad para ese tipo de ajustes o perfecciones o carencias que va a haber? Porque
tampoco marca las pautas sobre qué de matemáticas se debe de enseñar. Todo quedó en la cuestión de la estadística, en manejo de información, pero no en el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Y también otro de los problemas, otro de los retos que está enfrentando esta propuesta de reforma es la implementación. No queda clara la implementación, sobre todo en nivel de secundaria, porque se dice que se respetarán las horas de los docentes, pero en ningún momento se menciona si la asignatura va a ser impartida por los 3 profesores al mismo tiempo, y al momento de elaborar el libro de texto lo van a usar los 3 profesores, o si realmente va a haber un libro de matemáticas y uno de formación cívica y ética, pero no quedan claros tampoco los contenidos, porque las progresiones de aprendizaje no son tampoco claras, al menos en el espacio de matemáticas. Y luego tenemos un campo formativo llamado de lo humano a lo comunitario, donde mezclaron además de toda la formación cívica y ética, que parece la columna vertebral de contenidos, también en ese campo metieron educación socioemocional, educación física y tecnología, creando diálogos y progresiones de aprendizaje que no permiten ni siquiera la ejecución de un proyecto, porque de pronto tienen que ver en un mismo contenido o en una misma progresión, tienen que ver cuestiones de educación física y al mismo tiempo cuestiones de tecnología, que ni siquiera son asignaturas complementarias, ¿no? Entonces, más allá de este discurso ideológico, también hay un problema al momento de de llevar a cabo esto, nosotros que trabajamos sobre todo al momento de plasmar esos contenidos en un libro de texto, ¿no? Esa es mi participación, y saber qué podemos hacer a tiempo. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Miguel Ángel. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Sánchez, los saludo desde San Luis Potosí. Soy docente de secundaria, de la materia de historia. Y bueno, por ahí me surge una duda escuchándolos, y les agradezco que hagan este tipo de seminarios. En nuestro país existen por lo menos 68 lenguas indígenas que reconoce el INEGI, de las cuales, bueno, por lo menos son principalmente 68 grupos indígenas. Entonces, me llama mucho la atención, si bien estos grupos indígenas comparten elementos culturales, pero entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo el currículum cómo pretende partir con los saberes comunitarios si estos grupos, a lo largo y ancho de nuestro país, que obvio son diferentes, entonces, ¿cómo pretende partir de estos saberes comunitarios si estos grupos indígenas son muy diferentes entre sí? Comparten elementos, pero son muy diferentes. Entonces, pues bueno, básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a compartirles también algunas cosas que han colocado por acá en el chat. Bueno, esta inquietud de los planes de estudio de educación media superior, Sergio López nos dice que sí se está dando ese cambio ya también, pero que es un tanto más complicado por la diversidad de sistemas y planes educativos. Y él mismo, Sergio López, nos plantea esta duda de que, bueno, sus ponencias están centrándose en el documento marco curricular del plan de estudios, pero la SEP también divulgó el programa de estudios por fases y por campos normativos. Pregunta si pueden comentar algo al respecto también, por favor. Hilda Infante se preocupa por el trabajo interdisciplinar que se plantea en los campos formativos y en qué momento los diferentes docentes se reunirán para contribuir al desarrollo de proyectos. Dice, pienso, por ejemplo, en la contribución de los profesores de educación física que se deben reunir con los de biología o bien cualquier otro campo. ¿Será que jamás se pensó en ellos? Y pues sí, sí podemos abordar ahorita por lo pronto estas 3 cuestiones que nos han planteado y después vamos cerrando un poquito ya con la sesión, por favor. Y bueno, ahora empezamos con Irma. Bueno, Eduardo, si estás levantando la mano. No, está bien, si quieres. Sí. Irma, ¿quieres decir algo? Ok. Yo quisiera contestar un poquito lo que decía Salvador, si no me equivoco.
Creo que la pregunta de las fases que hace Sergio, de las fases y de los campos formativos, ya lo respondí en mi intervención anterior, y es un poco, según entendí, la preocupación de Salvador. Aquí yo lo que les recomendaría es mirar el trabajo que tienen los finlandeses, que llevan muchos años con lo de las fases o los periodos extendidos, y lo de los campos formativos, o sea, la enseñanza a través de campos y no de materias. Cuando los finlandeses publicaron sus nuevos currículos que están en vigencia ahorita, que empezaron a aplicarse en el 2017, 18, 19, y que hicieron una reforma curricular completita, digamos, desde la educación inicial, no obligatoria, hasta la universitaria, ¿no? Para unir hacia la nueva filosofía o visión curricular de los años escolares con nuevos currículos para la formación de los maestros. Cuando ellos hicieron eso, a mí me sorprendió, y a los finlandeses también les sorprendió, que en todo el mundo salieron noticias de que, wow, los finlandeses son los primeros en el mundo que están desapareciendo la enseñanza por materias. Ahora van a enseñar por campos formativos o por fenómenos. Y bueno, pues esto fue una falsedad completa, fue una mala interpretación, digamos, de la prensa en general y de los críticos o de los observadores de la educación en el mundo, de lo que estaban haciendo los finlandeses. Y esto, a su vez, provocó por parte de las autoridades en Finlandia la emisión de un boletín de prensa que decía: no, los finlandeses no nos estamos deshaciendo de las materias. Lo que estamos cambiando es la metodología en cómo se enseñan estas materias, ¿no? Y ese es el punto fundamental, ¿no? No podemos desaparecer las materias, porque no podemos desaparecer la especialidad. Nadie puede ser especialista en todo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es fomentar la cooperación entre los maestros para enseñar a través de lo que se conoce como fenómenos. Ahora, no todas las materias y todo el tiempo se van a enseñar como fenómenos o como proyectos. El fenómeno es un concepto un poco más avanzado que la enseñanza basada en proyectos. Esta sería enseñanza-aprendizaje basada en fenómenos. Entonces vamos a enseñar y aprender con una metodología basada en fenómenos que implica que vamos a fomentar la cooperación y vamos a escoger un tema, ¿no?, a través del cual promovamos esta cooperación de los maestros y de los estudiantes. Y lo vamos a hacer a través de un método al que ellos le llaman módulos multidisciplinarios de aprendizaje. Y las escuelas en toda Finlandia están obligadas a realizar por lo menos un módulo multidisciplinar de aprendizaje para la enseñanza de estos fenómenos o de estos proyectos que cruzan a varias o muchas materias y que colocan en el centro cómo afectan estos fenómenos a la vida de los seres humanos. Esta es una forma, digamos, real, aplicable de lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo en las aulas de las escuelas que yo llamo potencias educativas. Que quiera saber más sobre esto, bueno, lo tengo esto mismo publicado en un par de libros sobre cómo se está haciendo esto de la enseñanza flexible y de los estudios fenomenológicos. Ahora, respecto a lo que se ha comentado antes sobre toda esta idea de colonial y de restitución de las injusticias históricas, sociales, económicas, etcétera, que por supuesto desde cualquier ideología se deben apoyar por razones de justicia elemental, por razones de ética, por razones de humanidad.
yo les recomendaría a las autoridades que vieran un poquito lo que los neozelandeses hicieron en materia de restitución en todas las áreas, no solamente en la educativa, ¿no? Ellos, los neozelandeses, son conocidos por sus grandes reformas progresistas, tanto en educación como en economía, como en política pública. Y ellos optaron por hacer una restitución de todas las injusticias y la inequidad de los pueblos maorí, ¿no? Y optaron por una política pública que fuera mucho más allá de establecerlo en la Constitución o de establecerlo en los documentos públicos o de inscribirlo en los currículos de una forma adoctrinadora, ¿no? Lo hicieron con unas transferencias impresionantes de recursos financieros directamente a las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces yo los invitaría a que vieran qué hicieron en este país, en donde los incorporan, ¿no? los integran, digamos, al desarrollo de todo el país de una manera justa. Y eso lo hicieron también en el mundo educativo, ¿no? No sé si me puedo robar un minuto más para explicar lo que hicieron en el mundo educativo, o si termino ahí mi participación. Un minutito y ya le damos la palabra en 1989, los neozelandeses se dieron a conocer en el mundo y en Finlandia, y en Nueva Zelanda también, por una reforma educativa que le llamaron Tomorrow's Schools, las escuelas del mañana. Y en esta reforma educativa, lo que hicieron fue trasladar la administración de las escuelas públicas a los padres de familia. Pero bueno, cuando se encontraron con las poblaciones maorí, se dieron cuenta que la unidad de decisión de la población maorí no son las familias, sino las tribus. Y entonces les trasladaron a las tribus la autonomía de decisión en la administración de la operación diaria de las escuelas, inclusive, ¿no? Inclusive de los presupuestos. Entonces, mientras que en las escuelas no maorí, el consejo de administración de la escuela lo forman los padres de familia, en las escuelas maorí, el consejo de administración de las escuelas lo forman las diferentes tribus, ¿no? Y de esta manera les dan autonomía, reconocen la realidad contextual, les permiten que integren toda su cultura, su riqueza cultural al modelo educativo, ¿no? Y lo único que les piden, y les dan los recursos, y lo único que les piden es que en forma negociada se pongan de acuerdo en cuáles son las metas educativas para los niños y los jóvenes. Tan sencillo como eso. Entonces podríamos quizá voltear a estas experiencias de educación comparada internacional, no para copiar, sino para inspirarnos, iluminarnos y saber qué podemos hacer, ¿no? En nuestro querido México. Sí. Muy buen ejemplo para recuperar culturas y para incluir la participación social, ¿verdad? Sí, por acá, si nos puede ir poniendo en el chat también, doctora Andere, los títulos de sus libros que nos estaba comentando, en lo que la doctora Irma nos responde, por favor. En un par de minutitos. Sí, gracias. Sería muy breve, solamente un poco con lo que cierra Eduardo, ¿no? La mirada amplia, ¿no? Para aprender de prácticas, de experiencias exitosas, de resultados, pero sobre todo llamar a cuenta la diferencia entre la demagogia y un interés político real, ¿no? Para hacer un cambio. Porque, y un poco hilando para el comentario para Salvador, yo lo que observo, digamos, ya en el siguiente nivel curricular, primero, digamos, el deber ser y la fundamentación del marco. Ya a la hora de establecer los campos formativos, de trazar las secuencias didácticas, yo de verdad lo que observo es solamente un pegote, así, ¿no?
el discurso, una nomenclatura de inclusión, de un lenguaje inclusivo, pero también muy de cercanía a la comunidad. Entonces, esa manera de leer el currículum en consonancia a esos intereses que ya se dijeron en el marco, es a nivel retórico y demagógico cuando no se acompañan justo de esta última parte que nos dice Eduardo, de políticas públicas que se apoyen en recursos y en cambios, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Entonces, queda al final de cuentas, digamos, puesto en un papel, digamos, los aprendizajes. Claro que hay, por supuesto que hay pifias no menores, ¿eh? Yo he detectado varias, o algunos otros colegas también, pero producto de la prisa y producto del facilismo, porque parece que toman, acomodan, hacer planes de estudios, las mallas curriculares, con todas las características, es un proceso largo, muy colegiado. Entonces, se ve ahí, digamos, también una apuesta muy apresurada y por tanto errática de lo que los fines están buscando. Entonces, digamos, al final de cuentas es un intento, me parece, no solamente falaz en sus argumentos, con falacias varias, sino también demagógico en su uso político, justo por solamente dicho en ese papel, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Irma. Luis. Y pues rapidísimo, digo, no sé si la pregunta, Salvador, es porque justo trabajas en una editorial, ¿no? Y te interesa el tema, ¿no? Pero justo uno de los elementos, yo creo que, como ya mencionó el doctor Antere, ha pasado históricamente en México y por muchas razones que no discutiré, es que el currículum es el libro de texto, ¿no? Y en ese sentido el currículum tiene una función literalmente de tratar de aterrizar lo que dicen los planes y programas de estudio. Y me parece que desde esta perspectiva que se plantea en es curioso porque, y eso se relaciona un poco con la pregunta de Miguel Ángel, de este marco curricular, ¿no? El libro de texto tiene que dejar de ser pensado, me parece, ¿no? Como el elemento que se llena de inicio a fin y más bien podría empezar a pensarse como una suerte de herramientas con legos, ¿no? Que se pueden intercambiar, que se pueden utilizar, que se pueden movilizar, que se pueden vincular con otros elementos, otras herramientas, como una caja de herramientas que más bien facilita el trabajo que se plantea desde esta propuesta curricular. Y eso es algo un poco que compunge y que a veces estresa a los docentes que estamos acostumbrados a llenar y a cubrir el currículum antes de buscar la profundidad, ¿no? O sea, ahí yo creo que es un cambio, yo creo que importante. Sobre lo que mencionaba Miguel Ángel, me parece que justo el gran problema de esta propuesta de marco curricular es que no es un marco curricular, es un currículum tal cual, o sea, no es el marco, ¿no? Donde se pueden mover las diferentes perspectivas, ¿no? Sino que ya define una escuela, define un tipo de ciudadano a formar, define, ¿no? De manera muy, digamos, como ya se ha mencionado, de arriba abajo, una sola alternativa, ¿no? Entonces, creo que justo el problema viene en que nuevamente se está, inclusive bajo este discurso decolonial, se está afirmando que nada más existe un tipo de escuela y un tipo que de hecho en el currículum lo único que hablan es de español e inglés, ¿no? No de lenguas originarias. Entonces, justo yo creo que ese es uno de los grandes retos que se presentan. Ahora, para una alternativa que yo te sugiero poder consultar, hay un programa que se llama Pautas para Pensar en mi Lengua, que lo puedes buscar así en Facebook, que en particular coordinan, que ahí apoyamos también en la Ibero con ese proyecto que se origina en comunidades de Chiapas, y ahí en particular justo lo que se busca es cómo se puede pensar en mi lengua en la escuela también, ¿no? Y cómo se puede integrar también la cultura a estos espacios escolares. Entonces, es un proyecto que es interesante, que en pandemia utilizó radios comunitarias. Entonces, te invitaría a poder checarlo para que pudieras ver, yo creo que una alternativa bastante factible de justo integrar estos otros elementos a las propuestas curriculares, digamos, tradicionales occidentales, pero que se dicen decoloniales.
Muchísimas gracias, Luis. Pues estamos sobre tiempo ya. Tenemos todavía aquí comentarios de Arce Martínez, de Ana Laura Barrientos, de Hilda Infante, de Miguel Ángel Vértiz de la UPN, que también le manda saludos al doctor Andere, y le hace también una pregunta muy importante y muy interesante, pero estamos ya por acabarnos y agotarnos el tiempo que teníamos contemplado. Y bueno, le vamos a hacer llegar estos comentarios y estas preguntas a nuestros especialistas y bueno, si me colocan también aquí algún correo al que le puedan dar respuesta a ellos a sus inquietudes, pues con todo gusto me imagino que ellos les responderán directamente. Y pues no nos queda más que agradecerles muchísimo por su presencia, doctor Eduardo, doctora Irma, doctor Luis. Agradecerle también a la doctora Mercedes Ruiz y a la doctora Arcele Martínez Bordón por todo este proyecto tan importante, interesante que están llevando a cabo con el Seminario de Política Educativa Faro UDEG, que pues precisamente uno de los objetivos y vínculos es hacer, este vínculo entre academia y la realidad, el mundo de la realidad, cómo llevar a cabo este vínculo. Y los invitamos a nuestro próximo seminario, que va a ser el 29 de abril, y pues donde vamos a tener también un tema de coyuntura que estaremos trabajando en ese momento. Ya les diremos en nuestras redes el tema en específico, los especialistas que nos van a acompañar, y no sé si nos quieren dar unas palabras de despedida, Arce y Mercedes. Pues simplemente agradecer a la excelente mesa de discusión. Yo creo que vamos avanzando. Nuestro seminario de política educativa es un tema que requiere de un análisis profundo y a esperar los avances de esta propuesta. Así que pues un agradecimiento a nuestros especialistas y al público que nos acompaña. Sí, igual agradecer, gracias Ale por esta moderación, y gracias a nuestros especialistas y a la gente que nos siguió, que nos acompañó, la lealtad a este seminario, la verdad es que lo agradecemos muchísimo, y las personas nuevas que se sumen. Sí, nuestra idea es seguir comentando temas de coyuntura, hay tantas cosas que discutir, decía Eduardo, un poco pesimista, ¿no? Yo también a veces lo soy cuando vemos tantos problemas, ¿no? La verdad es que no va a pasar nada a futuro, vamos a seguir discutiendo esto, y va a haber nuevos cambios, y va a haber nuevas políticas. Y luego escuchaba irme y decía, bueno, sí, pero la verdad es que la escuela trabaja y resuelve, ¿no? Independientemente de lo que se esté discutiendo arriba en la política, los profes resuelven, y qué mejor que tuvieran apoyos para resolver. Entonces creo que los comentarios de los tres, de Luis, de Eduardo y de Irma, han sido muy valiosos. Nos quedamos con esto, el foro, la mesa, perdón, queda en YouTube para quien después los quiera volver a ver o quiera compartirla. Y estamos probablemente trabajando el tema de tiempo completo para el próximo seminario, ¿no? Escuelas de tiempo completo, toda esta discusión, ¿no? Que pues también es una discusión muy importante del tema del presupuesto, a dónde se van los presupuestos y a qué le estamos poniendo prioridad y a qué no. Entonces, bueno, ese es tentativamente nuestro tema del próximo seminario. Hoy surgió otro nuevo tema, se publicó el programa de educación especial, ¿no? La Política Nacional de Educación Especial, a la primera infancia, disculpen, ¿no? Entonces también es otro tema sobre el que queremos conversar, pues vamos a ver si ese tema lo dejamos para mayo, ¿no? Pero bueno, son muchos temas, tenemos un seminario mensual, a veces poco tiempo, pero pues felices de poderlo compartir aquí y reflexionarlo. Gracias por su atención y nos vemos próximamente. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Aprovechen.